Una mañana, muy temprano, antes del amanecer, un pescador llegó a un río. En la ribera tropezó con algo y vio que era un pequeño saco de piedras. Recogió el saco y, dejando a un lado las redes, se sentó en la ribera, a la espera del amanecer. Aguardaba a que rayara el alba para empezar su cotidiana labor. Sacó indolentemente una piedra del saquito y la lanzó al tranquilo río. Después lanzó otra piedra y después otra. Le gustaba el ruido del chapoteo en medio del silencio de la aurora y siguió lanzando piedras al agua, una a una. El sol fue ascendiendo lentamente y se hizo la luz. Al llegar ese momento, había tirado todas las piedras menos una, aún la tenía en la palma de la mano. Cuando la miró a la luz del día, se le encogió el corazón, se quedó boquiabierto. Era un diamante. Había tirado un saco entero de diamantes, el que tenía en la mano era el último. Gritó, lloró. Se había topado con un tesoro de tal calibre que podría haberse enriquecido infinitamente. Pero sin darse cuenta, en medio de la oscuridad, lo había tirado. En cierto modo, el pescador tuvo suerte, aún le quedaba un diamante, había llegado la luz del alba antes de que hubiera tirado el último. La mayoría de las personas no tiene tanta suerte. Se les pasa la vida entera y el sol nunca sale para ellos, nunca llega la mañana a sus vidas. Nunca les llega la luz y cuando se quieren dar cuenta, han tirado todos los diamantes de la vida pensando que eran guijarros. La vida es un enorme tesoro oculto, pero no hacemos nada con él salvo desperdiciarlo, despilfarrarlo, perderlo. Aún antes de saber qué es la vida, la despreciamos. La vida se desvanece sin que hayamos descubierto lo que estaba oculto en ella, qué secreto, qué misterio, qué paraíso, qué dicha, qué liberación. Quisiera decir unas cuantas cosas sobre los tesoros de la vida, pero a quienes ya los han tomado por guijarros les resultará muy difícil abrir los ojos y ver que son diamantes. Y a quienes han malgastado su vida tirándolos como si fueran guijarros les molestará que se les diga que son joyas y no piedras. Se enfadarán, no porque lo que les han dicho no sea verdad, sino porque habrá quedado en evidencia su estupidez, porque les habrán recordado que han tirado por la borda enormes tesoros. Pero por muchos tesoros que se hayan perdido, si al menos queda un solo momento de vida, se puede salvar algo. Aún se puede conocer algo, aún se puede lograr algo. En la búsqueda de la vida, nunca es demasiado tarde, nunca hay que desesperarse. Pero en nuestra ignorancia, en medio de la oscuridad, hemos dado por sentado que no hay nada en la vida salvo piedras y guijarros. Quienes han vivido con esta idea han aceptado la derrota antes de hacer ningún esfuerzo para buscar. Lo primero que querría decir sobre esa desesperación, sobre esa supuesta derrota, es que la vida no es un montón de barro y piedras. En la vida hay mucho más, y mucho más está oculto bajo el barro y las piedras. Si tenéis ojos para ver, también surgirá ante vuestra vista la escala de la vida que lleva a lo divino. Dentro de este cuerpo de sangre, carne y huesos, se oculta lo que trasciende el cuerpo, lo que no tiene nada que ver con la sangre, la carne y los huesos. En ese mismo cuerpo que hoy nace y mañana muere, volviendo a lo que era, polvo, vive lo que es inmortal, lo que no nace ni muere. En la forma vive lo informe, en lo visible lo invisible. En la niebla de la muerte está oculto lo que no muere. Entre el humo de lo mortal está oculta la llama de la inmortalidad, la luz que nunca muere. Pero al ver el humo, nos apartamos y no vemos la llama. Quienes reúnen un poco más de valor buscan un poco, pero incluso ellos se pierden en medio del humo y no llegan hasta la llama. ¿Cómo realizar este viaje hasta la llama, más allá del humo, al ser mismo dentro del cuerpo, hasta lo divino que está oculto en la naturaleza? ¿Cómo conseguirlo? En primer lugar, hemos establecido tales ideas sobre la vida, hemos ensalzado tales filosofías sobre la vida que ya no somos capaces de ver la verdad de la vida. Hemos llegado a la conclusión de que es la vida sin haber buscado, sin haber investigado, sin haber comprendido nada por nosotros mismos. Solamente hemos entendido y aceptado una idea preconcebida sobre la vida.
Nos han inculcado una sola cosa, como un mantra, que la vida no tiene sentido, que es vana, un sufrimiento, que debemos renunciar a ella. De tanto oírlo, ha calado en nuestro ser, se ha asentado como una roca. Por este motivo, la vida ha empezado a ser un sufrimiento y a parecernos vana. Por este motivo, la vida ha perdido toda la alegría, todo el amor, toda la belleza. El ser humano se ha convertido en algo feo, en una serie de desdichas. Si aceptamos que la vida carece de sentido y es vana, no es de sorprender que hayamos dejado de hacer esfuerzos para darle un sentido. Si aceptas que la vida es fea, ¿por qué habrías de buscar belleza en ella? Y cuando crees firmemente que para lo único que sirve la vida es para renunciar a ella, ¿qué sentido tiene intentar adornarla, limpiarla y refinarla, embellecerla? Nuestra actitud ante la vida no es distinta de la actitud de los viajeros en la sala de espera de una estación de tren. El viajero sabe que solo va a estar allí un rato, que se marchará pronto. ¿Qué le importa la sala de espera? ¿Qué sentido tiene? De modo que deja desperdicios por todos lados, escupe, ensucia la sala, le da igual, no le preocupa la sala de espera, al fin y al cabo, no tardará en abandonarla. Así nos portamos con la vida, como si fuera una residencia provisional. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de buscar y de crear belleza y verdad en la vida? Quisiera deciros que, sin duda, abandonaremos esta vida, pero que de ninguna manera abandonaremos la vida, jamás. Nos marcharemos de esta morada, abandonaremos este lugar, pero la esencia de la vida continuará con nosotros, somos la vida. Cambiará el sitio, cambiará la casa, pero ¿la vida? La vida seguirá con nosotros. No hay forma de librarse de ella. Y lo importante no es solo que podríamos haber embellecido el lugar donde estamos, que podríamos haber creado un entorno de amor, que podríamos haber entonado un canto de alegría donde estábamos. Lo importante es que quien entona un cántico de alegría se abre a la posibilidad de sentir más alegría en su interior. Quien embellece la casa logra encontrar más belleza. Quien pasa incluso unos momentos en la sala de espera con amor se hace merecedor de recibir un mayor amor. Nos formamos con lo que hacemos. En última instancia, somos hijos de nuestras obras. Lo que hacemos lentamente, lentamente va creando nuestra vida y nuestra alma. Lo que hacemos en la vida decide cómo nos creamos a nosotros mismos. Nuestro comportamiento en la vida decide cómo viajará nuestra alma, por qué sendero se moverá, los nuevos mundos que explorará. Si somos conscientes de que nuestro comportamiento en la vida es lo que nos crea, quizá nos parezca descabellada la creencia de que la vida es vana y carece de sentido. Quizá nos parecería absurda la idea de aceptar la vida como un sufrimiento. Quizá la actitud contraria a la vida nos parecería irreligiosa. Pero hasta el momento presente, solo se nos ha enseñado a negar la vida en nombre de la religión. Hasta ahora, la realidad es que la religión ha estado orientada hacia la muerte, no hacia la vida. El núcleo del pensamiento que anima a las religiones se ocupa de lo que viene después de la muerte, no antes. Hasta el momento presente, las religiones se han centrado en venerar la muerte, no la vida. No encontramos por ninguna parte la veneración por los frutos de la vida, lo que vemos son elogios y reverencias hacia los frutos muertos, marchitos, enterrados. Hasta ahora, todas las religiones han reflexionado sobre lo que hay después de la muerte, el cielo, la salvación, el nirvana, como si lo que hay antes de la muerte no tuviera la menor importancia. Yo quiero deciros que si ni siquiera sois capaces de ocuparos de lo que hay antes de la muerte, jamás seréis capaces de ocuparos de lo que hay después de ella. Si no se encuentra sentido a lo que hay aquí, antes de la muerte, nunca se podrá encontrar sentido a lo que viene después. La preparación para la muerte debe realizarse mediante todo lo que existe en la vida. Si hay otro mundo después de la muerte, allí encontraremos solamente lo que hemos creado y vivido en esta vida. Pero hasta ahora lo único que se ha pregonado es el desprecio a esta vida. No existe otro Dios que la vida misma. No puede haberlo.
También quiero decir que esforzarse por perfeccionar el arte de la vida equivale a esforzarse por perfeccionar el arte de la religiosidad. Y experimentar la verdad última en esta vida es el primer paso para obtener lo último. Quien se pierde esta vida, se perderá todo lo demás. Sin embargo, el enfoque hasta ahora ha sido justo el contrario. Con ese enfoque se nos pide que renunciemos a la vida, que renunciemos al mundo. No se nos pide que busquemos en esta vida, ni que aprendamos el arte de vivir. Tampoco nos dicen que la forma de vivir la vida depende de cómo la veamos. Si la vida parece oscura y triste se debe a que se vive erróneamente. Yo llamo a la religión el arte de vivir. La verdadera religión no significa renunciar a la vida. Es una escalera para descender a las profundidades de la vida. La verdadera religión no significa volverle la espalda a la vida, sino abrir los ojos ante ella. La religión no es una huida de la vida, sino el nombre que se le da cuando la abrazamos. Es un encuentro con la vida. Estos errores básicos quizá expliquen por qué solo las personas mayores muestran interés por la religión. Si vamos a los templos, a las iglesias, a los gurudwaras, únicamente encontraremos a gente mayor, no a jóvenes. ¿Por qué? Solo hay una explicación, que, hasta ahora, las religiones han sido cosa de viejos, de quienes se aproximan al final de su vida, de quienes viven obsesionados con el temor a la muerte y piensan en lo que ocurre luego y quieren saber qué existe después. ¿Cómo puede una religión basada en la filosofía de la muerte influir en la vida entera? ¿Cómo puede una religión que solo toma en consideración la muerte lograr que este mundo sea religioso? No puede. Tras 5 milenios de enseñanzas religiosas, el mundo sigue viviendo en la irreligiosidad. Aunque no faltan templos, mezquitas, iglesias, sacerdotes, maestros y ascetas en este planeta, sus habitantes aún no son religiosos. Y no lo conseguirán, porque los fundamentos de la religión son erróneos. El fundamento de la religión es la muerte, no la vida. En lugar de centrarse en las flores, en la vida, la religión se ha centrado en las tumbas. No es de extrañar que las religiones que solo miran a la muerte no hagan vibrar el corazón de la vida. ¿Quiénes son los responsables de todo esto? Durante los próximos días, me gustaría hablar sobre la religión de la vida. Para eso, en primer lugar hemos de entender unos puntos básicos. Hasta ahora, se ha hecho todo lo posible por ocultar, suprimir y olvidar la verdad fundamental de la vida en lugar de comprenderla y explorarla. Y los efectos nocivos de los esfuerzos por negar esta verdad fundamental se han extendido por el mundo entero. ¿Cuál es el elemento central en la vida normal de los seres humanos? ¿Dios? ¿El alma? ¿La verdad? No. ¿Qué hay en el núcleo mismo de los seres humanos? ¿Qué hay en las profundidades del corazón humano, de alguien que nunca ha emprendido una búsqueda espiritual, que nunca ha seguido la senda de una búsqueda espiritual, que nunca ha iniciado una búsqueda espiritual? ¿La oración? ¿La devoción? No, en absoluto. Si indagamos en la energía vital de un ser humano normal, si indagamos en nuestra propia fuerza vital, no veremos ni a Dios, ni la devoción ni la oración, no encontraremos ni el culto ni la meditación. Veremos algo muy distinto, algo que se ha mantenido reprimido e innombrado. ¿Y en qué consiste ese algo que encontraremos si desvelamos y analizamos el núcleo de los seres humanos? Dejemos de momento los seres humanos a un lado. Si miramos los reinos vegetal o animal, ¿qué encontramos en el núcleo de todo? Si investigamos la actividad de una planta, ¿qué encontramos? ¿Cuál es la esencia de una planta? Todo su ser, toda su savia vital está dedicada a la formación de nuevas semillas, a producir nuevas semillas. ¿Qué hace un pájaro? ¿Qué hace cualquier animal? Si observamos detenidamente la naturaleza, descubriremos que existe un único proceso, uno solo que se desarrolla con entusiasmo. Y ese proceso es el de la creación continua, el de la procreación, el de la continua resurrección de la vida bajo formas nuevas.
Las flores nutren semillas, los frutos nutren semillas. ¿Y qué hace la semilla? La semilla se transforma en una planta nueva, una nueva flor, un nuevo fruto. Si nos fijamos, la vida es un proceso de procreación interminable, infinito. La vida es una energía dedicada al empeño constante de la procreación. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Ese empeño de los seres humanos en la procreación lo hemos denominado sexo, una etiqueta que ha dado mala fama a la energía, que la ha condenado, que ha embargado a los seres humanos con un sentimiento de rechazo. Sin embargo, también se produce entre los seres humanos un esfuerzo constante por crear vida, lo que hemos llamado sexo o energía sexual. Pero, ¿en qué consiste esta energía sexual? Desde tiempo inmemorial, las olas del océano baten las orillas. Las olas llegan, se estrellan contra la orilla y retroceden. Vuelven a llegar, se estrellan contra la orilla y retroceden. Durante cientos de miles de años, también la vida ha batido como olas interminables. Parece que la vida quiere elevarse hasta cierta altura. Parece que esas olas del océano, esas olas de la vida, quieren elevarse, pero se limitan a estrellarse contra la orilla y son destruidas. Surgen nuevas olas, que se destruyen y desaparecen. Este océano de la vida lleva millones de años batiendo, batallando, elevándose y decayendo día tras día. ¿Qué fin las mueve? Lo cierto es que parece existir un esfuerzo que impulsa a la vida a alcanzar cada día mayores alturas. También parece existir una tendencia a llegar a mayores profundidades. En este incesante proceso de la vida, parece que existe un esfuerzo por dar a luz una vida más plena. No hace tanto tiempo, apenas unos cientos de miles de años, aparecieron los primeros seres humanos sobre la Tierra. Antes, solo había animales. Y tampoco hace tanto tiempo que empezaron a existir los animales. Anteriormente, hubo una época en la que no existían animales, solo plantas. Y aún antes, otra época en la que no existían plantas en este planeta. Solo había rocas, montañas, ríos y océanos. ¿Y qué anhelaba ese mundo de rocas, montañas, ríos y océanos? Luchaba por producir plantas. Y poco a poco, muy lentamente, empezaron a existir las plantas. La energía de la vida se manifestó de una forma nueva. Entonces, la tierra se cubrió de verdor y nacieron las flores. Pero las plantas no se sentían satisfechas de sí mismas, sentían la necesidad y el deseo de algo más elevado, y estaban dispuestas a producir animales. Y aparecieron las aves y los demás animales. Cubrieron el planeta durante siglos, pero aún no se veía al ser humano. Y, sin embargo, los seres humanos siempre habían estado allí, como algo inherente a los animales y las aves, luchando por traspasar la barrera, luchando por nacer. Con el paso del tiempo, empezaron a existir los seres humanos. Y bien, ¿para qué está aquí el ser humano? El ser humano lucha continuamente para crear nueva vida. Hemos denominado sexo a esa tendencia, la hemos denominado pasión sexual, lujuria. Pero, ¿cuál es el sentido fundamental y real de esa lujuria? El sentido fundamental es ni más ni menos que los seres humanos no quieren acabar en sí mismos, que quieren fomentar la vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué el alma misma de los seres humanos intenta alumbrar a un ser humano mejor, más grande, a un suprahumano? Sin duda, el alma de los seres humanos se esfuerza por conseguir un ser humano mejor, un ser superior. Desde Nietzsche hasta Aurobindo, pasando por Patanjali y Bertrand Russell, se ha exaltado un sueño, como crear a un ser humano superior. Pero, ¿cómo pueden hacer un ser humano mejor? Llevamos milenios condenando el impulso de la procreación. En lugar de respetar el sexo, lo denostamos. Hasta nos da miedo hablar de él. Hemos intentado simular que no existe, que no ocupa ningún lugar en nuestra vida. La verdad es que no existe nada más importante que este impulso en la vida humana, pero se ha ocultado y reprimido. Y los seres humanos no se han librado del sexo ocultándolo y reprimiéndolo,
por el contrario, se han obsesionado aún más con él. La represión da el resultado opuesto. Quizá algunos de vosotros hayáis oído hablar de la ley de Émile Coué, el científico francés, la ley del efecto inverso. Podemos hacer algo de tal modo que produzca el resultado opuesto al que nos proponíamos. Por ejemplo, una persona está aprendiendo a montar en bicicleta. La carretera es grande y ancha, pero hay una piedra a un lado. Al ciclista le da miedo tropezar con ella. Hay una posibilidad entre 100 de que el ciclista tropiece, lo más probable es que incluso un ciego la sorteara. Pero, por el miedo, el ciclista no puede pensar en otra cosa. La piedra se hace enorme en la mente de esa persona y desaparece el resto de la carretera. Se siente hipnotizada por la piedra, arrastrada hacia ella y acaba por chocar. Colisiona precisamente con lo que había hecho todo lo posible por evitar. Con una carretera tan grande y ancha, como sufrió esa persona un accidente. Coué dice que nuestra mente está gobernada por la ley del efecto inverso. Chocamos precisamente contra lo que luchamos con todas nuestras fuerzas para salvarnos, porque nuestra conciencia se centra solo en eso. Los seres humanos llevan 5 milenios intentando alejarnos del sexo, con el resultado de que el sexo los acecha por todas partes, a la vuelta de la esquina. La ley del efecto inverso ha puesto freno al alma de todos los seres humanos. ¿No habéis observado que la mente se siente atraída e hipnotizada por lo mismo que intenta evitar? ¿Quiénes enseñaron a los seres humanos a enfrentarse con el sexo son los responsables de que estén obsesionados con él? La preocupación por la sexualidad de los humanos es la consecuencia de unas enseñanzas erróneas. Hoy en día nos da miedo hablar sobre el sexo. ¿Por qué nos intimida tanto este tema? Es por el temor de que los seres humanos se obsesionen aún más con el sexo al hablar de él. Esta idea carece de fundamento y es completamente errónea. Este mundo solo se librará del sexo cuando seamos capaces de mantener un diálogo normal y sano sobre él. Solo comprendiendo plenamente el sexo podremos ir más allá de él. Habrá lugar para el celibato en el mundo, los seres humanos superarán el sexo, pero solo si lo comprenden plenamente, si se familiarizan con él. Los seres humanos únicamente pueden librarse de esta fuerza conociendo su significado, sus vías y su estructura. No se puede uno librar de un problema cerrando los ojos ante él. Solo los locos pueden creer que el enemigo desaparecerá si cierran los ojos. Así piensa el avestruz. El avestruz esconde la cabeza en la tierra y, como ya no ve al enemigo, piensa que el enemigo no está allí. Esta actitud se puede perdonar en un avestruz, pero es imperdonable en un ser humano. En lo referente al sexo, la humanidad no ha tenido una conducta mejor que la de los avestruces hasta el momento. La gente piensa que si cierra los ojos, que si no le hace caso, como si no estuviera, el sexo desaparecerá. Si las cosas pudieran desaparecer simplemente con cerrar los ojos, la vida resultaría muy fácil, pero nada se desvanece por cerrar los ojos. Por el contrario, demuestra que tenemos miedo de algo, que, sea lo que sea, tiene más poder que nosotros. Como creemos que no podemos dominarlo, cerramos los ojos. Cerrar los ojos es un signo de debilidad. Y en lo que es concerniente al sexo, la humanidad entera ha cerrado los ojos. No solo ha cerrado los ojos ante el sexo, sino que ha entablado toda clase de batallas contra él. Las devastadoras consecuencias de esta guerra contra el sexo son demasiado conocidas. El 98% de las enfermedades mentales de los hombres se deben a la inhibición de la sexualidad, el 99% de la histeria y otras enfermedades afines en las mujeres se debe a la represión sexual. Si las personas se sienten inquietas, nerviosas, desgraciadas y sufren, se debe a que han vuelto la espalda a una poderosa energía vital. El resultado es justo el contrario del que buscaban. Si observamos la literatura de los seres humanos, si llegaran extraterrestres a nuestro planeta y vieran nuestra literatura, leyeran nuestros libros, nuestra poesía, si vieran nuestros cuadros, se quedarían pasmados.
Les sorprendería que todo el arte y la literatura se centren en el sexo. ¿Por qué están todos los poemas, los relatos y las novelas saturados de sexo? ¿Por qué aparece una mujer desnuda en la portada de todas las revistas? ¿Por qué aparece un ser humano desnudo en todas las películas? Se quedarían perplejos, porque los seres humanos no piensan sino en el sexo. Se quedarían aún más perplejos si hablaran con un ser humano, porque les hablaría del alma, de Dios, del cielo y la salvación, pero no diría ni una palabra sobre el sexo, aunque su personalidad y su entorno enteros desborden sexo y sexualidad. Se preguntarían por qué se hacen mil y un esfuerzos para ensalzar algo de lo que nadie habla. Hemos convertido a los seres humanos en pervertidos, y eso también en nombre de la religión. Hablamos del celibato, pero no hacemos ningún esfuerzo por comprender la energía sexual del ser humano, tras lo cual podrían realizarse experimentos para transformarla. Sin comprender esta energía vital, que es básica, las tentativas y las enseñanzas para eliminarla y disciplinarla únicamente llevarán a las personas a la locura y la enfermedad. Pero no queremos darnos cuenta. Los seres humanos nunca han estado tan enfermos, tan neuróticos, tan envenenados, nunca han sido tan desgraciados e infelices. Si observamos a los seres humanos, lo comprobaremos. Han acumulado demasiado veneno en su interior. La razón fundamental de haber acumulado tanto veneno es que no hemos aceptado nuestra naturaleza. Hemos intentado suprimir y cambiar a la fuerza nuestra naturaleza. No se ha hecho ningún esfuerzo para transformar la energía humana, para acrisolarla. Por el contrario, obstruimos esa energía y por dentro hierve como lava. Siempre está empujando desde dentro. Siempre empuja desde el interior. Puede emerger en cualquier momento. ¿Y sabéis qué es lo primero que nos ocurre a la menor oportunidad? Supongamos que un avión sufre un accidente. Estáis allí cerca y corréis a ver qué ha pasado. ¿Cuál es la primera pregunta que se os viene a la cabeza al ver un cadáver en medio de los restos? ¿Es hindú o musulmán? No. ¿Es indio o chino? No. Lo primero que se os ocurrirá será comprobar si el cuerpo es de un hombre o una mujer. ¿Sois conscientes de por qué eso es lo primero que os planteáis? Por la sexualidad reprimida. Es la represión de la sexualidad lo que os hace tan conscientes de la diferencia entre un hombre y una mujer. Podéis olvidar un nombre, una cara, la nacionalidad. Si conocéis a alguien, podéis olvidar el nombre, la cara, la casta, la edad, la situación social, todo sobre la persona en cuestión, pero nunca os olvidaréis de su sexo. Nunca nos olvidamos de si alguien es hombre o mujer. ¿Por qué? Si nos olvidamos de todo lo demás sobre una persona, ¿por qué no podemos borrar ese rasgo de nuestra memoria? Porque el sexo está siempre presente en la mente, en el proceso del pensamiento. El sexo siempre está ahí, activo. Esta tierra, este mundo no estará sano mientras siga existiendo tal diferencia entre hombres y mujeres. Y este mundo no logrará la paz mientras ese fuego siga ardiendo y nosotros intentemos ocultarlo. Tenemos que hacer esfuerzos día tras día, momento a momento, para sofocarlo. Ese fuego nos consume, reduce nuestra vida a cenizas. Aún así, no estamos dispuestos a ver en qué consiste ese fuego. Yo os digo que si llegáis a comprender ese fuego, no será un enemigo, sino un amigo. Si llegáis a comprender ese fuego, no os quemará. Calentará vuestros hogares en invierno, podréis cocinar con él vuestro alimento, os ayudará y será vuestro amigo de por vida. La electricidad lleva millones de años relampagueando en el cielo. A veces ha matado a las personas, pero a nadie se le había ocurrido que esa misma energía pudiera servir para iluminar o refrescar nuestras casas algún día. Entonces, nadie imaginaba semejantes posibilidades. Hoy en día, la electricidad es nuestra amiga. ¿Cómo y por qué? Si hubiéramos cerrado los ojos ante ella, no nos habríamos adentrado en sus secretos, no habríamos podido utilizarla. Habría seguido siendo nuestra enemiga. Pero adoptamos una actitud amistosa hacia la electricidad.
Intentamos comprenderla, conocerla y, poco a poco, se estableció una amistad duradera. Actualmente, la vida resultaría difícil sin ella. La energía sexual de los seres humanos es una energía aún mayor que la electricidad. La energía sexual de los seres humanos es una energía aún mayor que la atómica. Pero, ¿os habéis parado a pensar en cómo transformar esa energía? Un pequeño átomo de materia destruyó una ciudad entera de 100.000 habitantes, Hiroshima. Pero un átomo de energía sexual humana crea una nueva vida, una nueva persona. Y esa persona puede ser un Mahatma Gandhi, un Mahavira, un Buda Gautama, un Jesucristo, un Einstein o un Newton. Un átomo infinitamente pequeño de energía sexual humana lleva oculta una personalidad imponente como la del Mahatma Gandhi. Pero no estamos dispuestos ni siquiera a comprender el sexo. No somos capaces de reunir el valor suficiente ni siquiera para hablar sobre la energía sexual. ¿Qué clase de temor nos atenaza para que no podamos entender la energía de la que nace toda la vida? ¿Cuál es ese temor? ¿Por qué tanta vergüenza? Hubo mucha gente que se avergonzó cuando dije ciertas cosas durante mi anterior charla aquí, en Bombay. Me llegaron muchas cartas que decían: no hable de esas cosas, no mencione esos asuntos. Me quedé perplejo. ¿Por qué no debería hablar de tales asuntos? Si esa energía es algo inherente a todos nosotros, ¿por qué no hablar de ella? ¿Por qué no deberíamos conocerla, reconocerla? Sin conocerla y reconocerla, sin comprender su comportamiento, ¿cómo vamos a elevarla a un plano superior? Comprendiéndola podemos transformarla, conquistarla, depurarla. A menos que eso ocurra, nos moriremos y pudriremos en sus garras y jamás seremos capaces de librarnos de ella. Quiero deciros que quienes prohíben que se hable del sexo son los mismos que mantienen atrapada a la humanidad en un abismo en que concierne al sexo. Quienes tienen miedo y piensan que las religiones no deberían ocuparse del sexo están locos y están haciendo que el mundo entero enloquezca. De lo que se ocupan las religiones es de la transformación de la energía humana. La verdadera religión desea que se manifieste plenamente lo que está oculto en la individualidad de una persona. Desea que la vida de una persona se convierta en una peregrinación desde lo más bajo a lo más elevado, que pase de lo material a lo divino. Pero este deseo solo puede cumplirse mediante la comprensión. No es tan importante comprender el destino como el punto de partida, porque es ahí donde estamos y donde empieza el viaje. El sexo es un hecho. El sexo es la realidad de la vida de una persona. Pero, ¿y Dios? Dios está lejos. Podemos alcanzar la verdad de Dios comprendiendo el hecho desde el punto de partida, en otro caso, no avanzaremos ni un centímetro. Simplemente daremos vueltas y más vueltas como un buey uncido a un yugo. Cuando en mi anterior charla dije unas cuantas cosas, me dio la impresión de que no tenemos ninguna disposición para comprender ni siquiera los hechos de la vida. Por tanto, ¿qué se puede esperar de nosotros, si es que se puede esperar algo? ¿Qué podemos hacer? Entonces, tanto hablar de Dios y del alma es un simple consuelo, una falsedad. Habrá que comprender, por feas que sean, las verdades puras y duras de la vida. Lo primero que hay que comprender es que toda persona nace por medio del sexo. La fisiología de una persona está compuesta por átomos de energía sexual. ¿En qué consiste esta energía sexual? ¿Por qué se aferra a nuestra vida con tanta fuerza? ¿Por qué influye tanto en nuestra existencia? ¿Por qué gira nuestra vida en torno al sexo hasta el final? ¿En qué consiste esa atracción? Vuestros sabios y profetas llevan siglos prohibiéndolo, pero parece que a los seres humanos no les ha afectado. Sabios y profetas llevan siglos predicando contra el sexo, diciendo que debemos apartarnos de él, borrar nuestros sueños y deseos, librarnos de él. Pero esos sueños no han abandonado a los seres humanos y no pueden abandonarlos de ese modo. Es algo que me sorprende, he conocido prostitutas, pero nunca preguntan nada sobre el sexo. Preguntan sobre el alma y sobre Dios. También conozco ascetas,
monjes y santoñés, y siempre que nos quedamos a solas, no preguntan sobre otra cosa que el sexo. Me ha sorprendido enterarme de que los ascetas y los llamados sannyasins, que siempre están sermoneando contra el sexo, parecen preocupados, obsesionados, por el sexo. En público, hablan interminablemente sobre el alma y sobre Dios, pero por dentro tienen los mismos problemas que los demás. Así tiene que ser, es natural, porque nunca hemos intentado comprender el problema. Nunca hemos intentado conocer los fundamentos de esta energía ni hemos preguntado por qué sentimos tal inclinación hacia el acto sexual. ¿Quién nos enseña algo sobre el sexo? El mundo entero hace cuanto puede para que no se enseñe. Los padres intentan evitar que sus hijos sepan sobre él, y los profesores también tratan de evitarlo. Otro tanto ocurre con los libros santos. No existe ninguna escuela, ninguna universidad que imparta enseñanzas sobre el sexo, pero de repente, un buen día, una persona descubre que todo su ser está conmocionado por el sexo. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre esto sin que haya ninguna enseñanza? Se enseña la verdad, se enseña el amor, pero, al parecer, no se encuentran por ninguna parte. Entonces, ¿qué es esta poderosa fuerza del sexo? ¿Por qué esa atracción natural hacia él? No cabe duda de que esconde algún misterio, y lo fundamental es comprenderlo. Incluso quizá podamos superarlo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la atracción del ser humano hacia el sexo no es en realidad una atracción hacia el sexo. El deseo sexual, que está en el núcleo mismo de los seres humanos, no es realmente un deseo sexual. Esa es la razón por la que, tras cada acto sexual, nos sentimos con cargo de conciencia, tristes, deprimidos. Pensamos en cómo librarnos, porque no encontramos nada en ello. Quizá la atracción sea hacia otra cosa, y esa atracción posea un profundo significado religioso. La atracción consiste en lo siguiente, en su vida. Normal los seres humanos son incapaces de llegar a las profundidades de su ser, excepto con la experiencia del sexo. En la vida cotidiana, viven diversas experiencias, la tienda, el negocio, ganarse la vida, hacerse famosos, pero solamente la experiencia del acto sexual los lleva a las profundidades de su ser. En lo más profundo, ocurren dos cosas. En primer lugar, en el momento del orgasmo se desvanece el ego y se anula el yo. Durante unos segundos no existe el ego, durante unos segundos no existe ni rastro del yo soy. ¿Sabíais que el yo también se disuelve por completo en la experiencia última de la religión, que en la religión el ego también se disuelve en la nada? En el acto sexual, el ego se desvanece momentáneamente, la persona se olvida de si es o no es, la sensación del yoísmo desaparece brevemente. Lo que ocurre en segundo lugar es que durante un rato no hay tiempo. Surge la eternidad. Jesucristo dijo de la iluminación, ya no existirá el tiempo. En la experiencia de la iluminación no hay tiempo. Está más allá del tiempo. No existen el pasado ni el futuro, solo el presente. Eso es lo segundo que ocurre en la experiencia del sexo, que no hay pasado ni futuro, también el tiempo se desvanece unos momentos. Estos son los dos elementos más importantes de la experiencia religiosa, la ausencia de ego y de tiempo. Y son estos dos elementos lo que explican el tremendo instinto sexual de los seres humanos. No es el ansia de un hombre por el cuerpo de una mujer, ni de una mujer por el cuerpo de un hombre, en absoluto. Es una ansia por otra cosa, por vivir la ausencia del ego y del tiempo. Pero, ¿por qué esta ansia? Porque en cuanto desaparece el ego, se vislumbra el alma, en cuanto desaparece el tiempo, se vislumbra lo divino. Existe una experiencia religiosa, una experiencia espiritual, bajo el anhelo del sexo. Si tomamos conciencia de esa experiencia, trascenderemos el sexo. Si no, viviremos y moriremos en el sexo. Si comprendemos esa experiencia, el relámpago destella en la oscuridad de la noche. Si vemos el relámpago y lo comprendemos, incluso podremos destruir la oscuridad de la noche, pero si presuponemos que la oscuridad de la noche causa el relámpago,
haremos cada vez más esfuerzos para oscurecer la noche a fin de que el relámpago brille más. El relámpago destella en el fenómeno del sexo, pero viene de más allá del sexo, trasciende el sexo. Si podemos apresar esa experiencia del más allá, nos elevaremos por encima del sexo. De lo contrario, no. Quienes se oponen ciegamente al sexo no pueden comprender esa experiencia del más allá. Nunca podrán analizar y comprender hacia qué se dirige realmente ese deseo insaciable en nuestro interior, ese anhelo. Quisiera resaltar que esa atención tan fuerte y continua por el sexo se dirige hacia la experiencia momentánea de un estado de samadhi, de ausencia de la mente, por la superconsciencia que implica. Y solo nos libraremos del sexo el día en que empecemos a vivir la experiencia del samadhi o ausencia de la mente sin sexo. A partir de ese día, quedaremos libres del sexo. Si a una persona que logra una experiencia en pequeña medida y a un elevado coste se le muestra un lugar en el que puede tener la misma experiencia en abundancia y gratis, no estaría en sus cabales si fuera al lugar oneroso de la experiencia mínima. Si la experiencia que se obtiene mediante el sexo puede obtenerse por otros medios, dejaremos de inmediato de precipitarnos hacia el sexo y empezaremos a seguir ese nuevo camino. Por eso decimos que los seres humanos vivieron su primera experiencia de samadhi, de la ausencia de la mente o superconsciencia, en la experiencia del sexo, pero es una experiencia sumamente costosa. Además, esa experiencia no dura sino un momento, tras una visión fugaz, volvemos a nuestro estado original. Nos elevamos unos momentos a un plano diferente. Llegamos a unas profundidades extraordinarias durante unos momentos, a una experiencia máxima, a las alturas. Pero apenas acabamos de llegar cuando empezamos a caer. Es como una ola que se alza hacia el mar, antes de llegar a ninguna parte, apenas acaba de elevarse, apenas ha dialogado con los vientos, empieza a caer. Nuestra experiencia es exactamente igual. La energía se acumula una y otra vez y aspiramos a elevarnos, pero apenas hemos llegado a un lugar más alto, cuando la ola desciende y desaparece. Volvemos a la situación en la que estábamos, despojados de una considerable cantidad de potencia y energía. Pero si una ola del mar se congela, quedando como una piedra, ya no tendrá que caer, mientras que la mente fluye por la energía sexual, se eleva y desciende una y otra vez, durante toda una vida. Pero la verdadera razón de esta intensa atracción es la experiencia de la ausencia del ego, que desaparezca el ego para que pueda conocer el alma. Que desaparezca el tiempo para que conozca la eternidad, para que conozca lo que está más allá del tiempo, lo que no tiene principio ni fin. Y al esforzarse por vivir esta experiencia, el mundo entero gira en torno al eje del sexo. Pero, ¿qué ocurrirá si nos limitamos a oponernos a ese fenómeno? ¿Alcanzaremos la experiencia que se vislumbra con el sexo? No. Cuando nos oponemos al sexo, este se convierte en el centro de nuestra conciencia. No nos libramos de él, sino que nos encadena, entra en funcionamiento la ley del efecto inverso y nos hace sus esclavos. Entonces intentamos huir del sexo, pero cuanto más lo intentamos más nos encadenamos a él. Los seres humanos empezaron a luchar contra el sexo, y resulta difícil saber en cuántas perversiones ha derivado esta actitud. Cuanto más civilizada es una sociedad, más prostitutas tiene. ¿Os habéis parado a reflexionar sobre cómo empezó a existir la prostitución? Encontramos prostitutas en las zonas montañosas de los pueblos tribales. Imposible. A esas gentes ni se les ocurre que pueda haber mujeres que vendan sus cuerpos, su honor, que intercambien sexo por dinero. Pero cuanto más avanza la civilización, más prostitutas hay. ¿Por qué? Y nos sorprendería aún más si hiciéramos un inventario de las demás perversiones del sexo que han surgido. ¿Quién es responsable de este estado de cosas? La responsabilidad recae sobre quienes han enseñado a los seres humanos a reprimir el sexo, a luchar contra el sexo en lugar de a comprenderlo. A consecuencia de esta represión, la energía sexual de los seres humanos resuma por los poros que no debería. La sociedad humana está enferma y sufre. Si queremos transformar esta sociedad enferma,
tendremos que aceptar la energía sexual y la atracción por el sexo como algo natural. ¿Por qué existe una atracción hacia el sexo? Si logramos comprender la base fundamental de tal atracción, podremos elevar a los seres humanos por encima del mundo del sexo. Solo cuando un ser humano trasciende el mundo del kama, el mundo del sexo, comienza el mundo de Rama, de la santidad. Yo me fui a Khajuraho, en India, con un grupo de amigos, a ver los templos. Los muros exteriores, los alrededores del templo, están esculpidos y decorados con escenas del acto sexual, con diferentes posturas. Mis amigos se quedaron perplejos al ver que aquellas esculturas decoraban un templo. Les dije que quienes habían erigido aquellos templos eran personas de gran sabiduría. Sabían que el sexo existe en el círculo de la vida y que quienes aún seguían prisioneros del sexo no tenían derecho a entrar en el templo. Hay que entender el sexo para que pueda surgir el celibato. Conocer el sexo significa liberarse de él, trascenderlo. Pero incluso tras toda una vida de experiencias sexuales, la gente no hace ningún esfuerzo para comprender que la relación sexual les proporciona una experiencia fugaz del samadhi, una ventana que se abre a la superconsciencia. Esa es la gran fuerza del sexo, la raíz de la atracción hacia el sexo. Eso es lo que cautiva del sexo. Con una actitud de meditación, comprenderéis esa experiencia pasajera que continuamente tira de vosotros. Y hay formas más fáciles de obtener la misma experiencia: la meditación, la práctica del estado de atención vigilante, el yoga. Todas son formas para obtener la misma experiencia, pero es fundamental saber que esa es la experiencia que nos atrae. Un amigo mío me escribió para decirme que el tema sobre el que tratan mis charlas le resulta embarazoso. Me pedía que imaginara la incómoda situación de una mujer que asistiera con su hijo a mis conferencias, o de un hombre acompañado por su hija. Decía que no se debía hablar de tales cosas abiertamente. Le dije que no podía ser más ingenuo. Si una madre es sensata, debería compartir sus experiencias sexuales con su hija a su debido tiempo, antes de que su hija entre en el mundo del sexo, antes de que se extravíe por los erróneos senderos del sexo por falta de información y por inmadurez. Un padre respetable e inteligente compartirá sus experiencias con sus hijos para que no vayan por el mal camino, para que no se perviertan. Pero lo paradójico de la situación consiste en que ni los padres ni las madres tienen una experiencia profunda del asunto. Como no se han elevado por encima del nivel del sexo, temen que si sus hijos oyen hablar del tema también queden enredados en el mismo nivel. Yo le pregunto a esas personas, ¿a quienes habéis hecho caso para haberos enredado así? ¿Os habéis enredado vosotros mismos? A vuestros hijos les ocurrirá lo mismo. Pero no es posible que si vuestros hijos acceden a la comprensión, a la capacidad de pensar, que si se les dan los conocimientos se libren de malgastar su energía, que la conserven y la transformen. Todos hemos visto carbón muchas veces. Los científicos dicen que es un proceso que dura milenios. El carbón se transforma en diamante y no existen diferencias químicas ni estructurales entre ambos. Un diamante es la manifestación transformada de un trozo de carbón. Un diamante es simplemente carbón. El sexo es carbón y el celibato un diamante, el estado transformado del carbón. El diamante no es antagónico del carbón, es solo una transformación. Es un viaje que realiza el carbón hasta una nueva dimensión. El celibato no es lo opuesto al sexo, sino una transformación del sexo. Quien sea enemigo del sexo nunca logrará el celibato. Para llegar a la dimensión del celibato, y hay que llegar, porque, al fin y al cabo, ¿qué significa el celibato? El celibato significa haber logrado que la conducta y los actos de una persona sean como los de un dios, que la vida de una persona sea como la de un dios. Significa haber alcanzado la santidad. Y eso se consigue transformando nuestras energías mediante la comprensión. En los siguientes días tengo intención de hablaros de cómo puede transformarse la energía del sexo para vivir la experiencia de la superconsciencia. Espero que me escuchéis con atención para que luego no haya ningún malentendido. Y cualesquiera preguntas sinceras y verdaderas que se os ocurran,
debéis plantearlas. Enviádmelas por escrito para que os hable sobre ellas durante los 2 últimos días. No hay por qué ocultar ninguna pregunta. No hay razón para ocultar la verdad de la vida. No hay necesidad de darle la espalda a ninguna realidad. La verdad es la verdad, tanto si cerramos los ojos ante ella como si no. Sé una cosa, que solo afirmo. De una persona que es religiosa cuando tiene el valor de enfrentarse cara a cara con las verdades de la vida. Quienes son tan débiles y cobardes que no se enfrentan ni siquiera con los hechos de la vida no pueden esperar ser religiosos. En estos días, os invito a que prestéis atención a este tema, porque no se puede esperar que vuestros sabios y profetas hablen jamás de él. Y quizá tampoco vosotros estéis acostumbrados a hacerlo, quizá vuestra mente se asuste, pero de todos modos, confío en que prestéis mucha atención en los próximos días. Es posible que la comprensión del sexo os lleve al templo de la superconciencia. Ese es mi deseo. Que la vida cumpla ese deseo. Les pedí que me acompañaran y les llevé adentro. En el interior no había esa clase de estatuas. Mis amigos se sorprendieron porque no había representaciones sexuales por ninguna parte. Les expliqué que el sexo y la pasión solo existen en el exterior, en el muro exterior de la vida, en el interior está el templo de Dios. Quienes siguen bajo el hechizo de la pasión y el sexo no tienen derecho a entrar en el Santa Santorum del templo, tendrán que deambular alrededor de los muros exteriores. Quienes erigieron ese templo eran sabios. Era un templo de meditación, un centro para la meditación. Decían a los aspirantes que primero reflexionaran sobre el sexo, que meditaran sobre las escenas representadas en el muro exterior. Y cuando habían comprendido por completo el sexo y estaban seguros de que su mente se había liberado de él, podían acceder al interior. Solo entonces podían encontrar al Dios del interior. Pero en nombre de la religión hemos destruido toda posibilidad de comprender el sexo. Hemos dado la espalda al sexo. No hay ninguna necesidad de comprender el sexo. Cierra los ojos ante él y entra en el templo con los ojos cerrados. Pero, ¿puede alguien entrar en el templo de Dios con los ojos cerrados? Incluso si lo hace, no podrá ver a Dios. Al contrario, lo único que verá es lo que intenta dejar atrás y seguirá atado a ello. Al escucharme, quizá algunas personas piensen que soy un propagandista del sexo. En tal caso, por favor decidles que no me han comprendido. En la actualidad, difícilmente se encontrará mayor enemigo del sexo que yo. Porque si se comprende lo que digo, los seres humanos trascenderán el sexo. No hay otro modo. Los pseudopredicadores a quienes considerabais enemigos del sexo no son, en absoluto, sus enemigos. Han promovido una obsesión con el sexo, no la liberación de él. Su insistente oposición ha provocado una atracción irresistible. Un hombre me dijo en una ocasión que uno no se puede divertir si no hace algo que esté prohibido o mal visto. Eso lo sabemos todos, la fruta robada sabe mejor que la que hemos comprado. Por eso, tu mujer no te atrae tanto como la del vecino. La otra es como la fruta robada, como un placer prohibido. Hemos creado esa misma situación en torno al sexo. Lo hemos recubierto de tales mentiras, lo hemos rodeado de tales muros que su atractivo resulta irresistible. Al decir de Bertrand Russell, en la época victoriana, cuando era niño, jamás se veían las piernas de las damas en público. La ropa que llevaban llegaba hasta el suelo y las cubría hasta los pies. Si por casualidad se le veía el tobillo a una mujer, era suficiente para despertar el deseo de los hombres. Russell añadía que, en el siglo XX, al igual que ahora, las mujeres iban por ahí medio desnudas, con las piernas al descubierto, pero que eso no impresionaba tanto a los hombres. Según él, esa situación demostraba que cuanto más se oculta algo, mayor es la atracción perversa que genera. Si el mundo ha de liberarse de la sexualidad, habría que dejar corretear a los niños desnudos por casa todo lo que quisieran. Mientras sea factible, es aconsejable dejar que los niños, de ambos sexos, jueguen desnudos para que lleguen a conocer bien sus cuerpos.
Más adelante, no sentirán ninguna necesidad de tocar el cuerpo de otra persona en medio de una multitud, ninguna necesidad de publicar desnudos en libros y revistas. Estarán tan familiarizados con los cuerpos de los demás que desaparecerá toda atracción perversa. Pero el mundo se ha puesto patas arriba. No nos damos cuenta de que las personas que nos han impuesto la idea de que debemos cubrir y ocultar el cuerpo son las mismas que, sin quererlo, han creado esa atracción grande hacia él, esa enorme obsesión en nuestra mente. Los niños deberían jugar desnudos más tiempo, de modo que niños y niñas pudieran ver sus cuerpos. Así no se propagaría la semilla de la ponzoña que los acecha durante el resto de su vida. Pero la enfermedad ya está ahí, y nos topamos con ella sin cesar. Se inventan más y más válvulas de escape, se publican libros obscenos, la gente los lee, ocultos tras las cubiertas del Bhagavad Gita y la Biblia. Son las publicaciones pornográficas. Y encima, exigen que se prohíba la pornografía. Pero no nos paramos a pensar ni en cómo ni en por qué se ha llegado a leer esa pornografía. Protestamos por semejante despliegue de desnudos, pero no nos paramos a pensar en quiénes son las personas que desean verlos, hombres a quienes se les ha impedido ver el cuerpo femenino, en quienes se ha despertado una especie de curiosidad enfermiza por conocer el cuerpo de la mujer. El cuerpo de una mujer no es tan bello como lo hace parecer la ropa con que se cubre. Más que para ocultar el cuerpo, la ropa ha servido para que se le preste más atención. Nuestra forma de pensar ha desembocado en resultado opuesto. Si logramos comprender bien tres cosas, que es el sexo, donde está la raíz de su atracción y por qué se ha pervertido, nuestra mente superará la inclinación por el sexo. Así tiene que ser. Pero las tentativas de elevarse por encima del sexo han traído las consecuencias opuestas, porque hemos establecido una lucha con él. Nos hemos enemistado con él, no es nuestro amigo. Hemos provocado la represión, no la comprensión. Lo que necesitamos es la comprensión, no la represión. Cuanto mayor es la comprensión, más se eleva el ser humano. Cuanto menor la comprensión, mayor es la represión. Y no pueden derivarse resultados sanos de ninguna represión. El sexo es la mayor energía de la vida humana, pero no debemos detenernos ahí. Hay que transmutarlo, transformarlo en superconciencia.